El mundo del envase. Bienvenidos a una emisión más del Mundo del Envase, el primer programa de radio por internet dedicado a esta apasionante industria. Pues bien, amigos del Mundo del Envase, el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante y es el que se relaciona precisamente con el marco legal de los envases y embalajes, ya que sin duda este binomio, envase y embalaje, es esencial para promover y mantener la salud pública y el bienestar económico de toda sociedad moderna. Pero, pese a esto, nos hemos ido dando cuenta que la función de informar de los envases ha sido muchas veces menospreciada, por lo que es necesario, por ejemplo, saber colocar los textos, los gráficos, para que el producto llegue al usuario o consumidor de manera eficiente. Con base en el marco legal, se ha pretendido ofrecer la seguridad necesaria al consumidor de que al momento en que decide comprar un producto, ya sea físicamente o de manera virtual a través del e-commerce, y en el que principalmente los artículos que según su aplicación estén en contacto directo con las personas, con animales o vegetales, pues tengan la información suficiente para poder evitar algún daño. Asimismo, que la información contenida en la etiqueta sea entendible para consumidores, para niños, para adultos mayores, es decir, a todos los consumidores en general. Además de que actualmente estamos inmersos, como lo hemos venido mencionando en reiteradas ocasiones, estamos inmersos en una economía globalizada dentro de la cual nuestro país tiene una participación importante en la que los productos nacionales tienen que competir con los importados y más aún con los productos establecidos en los mercados de destino a los cuales se pretende llegar. Sobre todo con esta dinámica que estamos viviendo en post pandemia, que tiene que ver con el e-commerce, con el unboxing que ya hemos venido platicando en diversos programas. Razón por la que es necesario adecuarse a las disposiciones tanto nacionales como internacionales y que tienen como objetivo la protección del ser humano, la protección de los animales y el medio ambiente a través precisamente de la expedición de normas, reglamentos y directivas a seguir. Por lo que dentro de las funciones del envase que ya hemos mencionado también en diversos programas, pues podemos destacar las que más se dirigen precisamente al cumplimiento del marco legal. Por ejemplo, una de las funciones importantes de los envases es describir de manera clara, breve y sencilla el uso o consumo del producto que contiene. Esto es información completamente real, completamente fidedigna, sin pretender engañar al consumidor. Por eso nos dice esta función, debe describir de manera clara, breve y sencilla el uso o consumo del producto que contiene. Va enfocada directamente al etiquetado. Otra función del envase que va relacionada con el marco legal es la de informar de manera gráfica o textual si el contenido puede causar riesgo o daño a la salud humana, animal o vegetal, y para lo cual se han desarrollado diferentes tipos de normas que van enfocadas a a las diversas aplicaciones de los productos envasados y que van a estar en contacto con el ser humano, con los animales, con los vegetales. Otra característica importante del marco legal aplicado a los envases es precisamente la función de informar al usuario sobre datos tales como el precio del producto, la cantidad contenida, la fecha de caducidad y en su defecto utilizar un código de barras, un código QR, cumplir con la codificación de fecha de caducidad, número de lote, ¿verdad? Es decir, que tenga información útil el envase y en su caso la etiqueta para toda la cadena comercial
en sus distintos procesos. Y finalmente, otra función de los envases enfocadas al marco legal es proporcionar información acerca del cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente del país al que se destine el producto, sobre todo cuando estamos hablando actualmente de poder implementar dentro de la cadena de valor, pues la aplicación de la economía circular. Entonces, esto, sin lugar a dudas, pues nos lleva precisamente a entender y a visualizar la importancia que tiene el marco legal en, en la industria de envase y embalaje. Mi México, como lo hemos venido comentando, goza de una posición geográfica estratégica al estar situado entre los océanos Atlántico y Pacífico y conectar Norte y Sudamérica. Esto lo hace un centro ideal para la producción y el consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que México está en una posición envidiable desde el punto de vista logístico. México es y debe ser el eje del comercio internacional, sobre todo porque México es actualmente uno de los países con una extensa red de tratados de libre comercio a nivel mundial. México cuenta con una red de tratados de libre comercio con prácticamente 40 países en en tres continentes, lo cual representa una oportunidad única para inversionistas, hombres de negocios, emprendedores. ¿Por qué? Bueno, pues porque se tiene acceso preferencial a un mercado potencial de prácticamente más de 800 millones de personas. Entonces México desde hace muchos años comenzó con su actividad exportadora y dentro de la cual el envase y el embalaje han jugado un papel preponderante, sobre todo en temas de etiquetado, calidad y protección al medio ambiente, razón por la que un producto mal etiquetado y que no cumple con los requisitos legales del país de destino no va a poder comercializarse. Es decir, dentro del comercio internacional, además de los requerimientos por el pago de aranceles e impuestos, ya sea en los países de destino, el exportador puede encontrar que sus mercancías están detenidas en una aduana por otro tipo de barreras comerciales, también llamadas técnicamente restricciones o regulaciones no arancelarias. Y estos son todos los requisitos que se aplican en la importación de mercancías a un país, además del tratamiento arancelario. Y como ya lo habíamos mencionado, México forma una red de tratados de libre comercio con una gran cantidad de países. Entonces, las barreras no arancelarias son las más extendidas y numerosas en los mercados que importan diversos tipos de mercancías. Y dependiendo precisamente el tipo de producto, es recomendable investigar cuáles cumplimientos se deben de validar para evitarse problemas en las aduanas de entrada. Y en particular, las barreras no arancelarias relacionadas al envase y embalaje, que son utilizadas como medida de protección al mercado importador, son, entre otras, por ejemplo, los requisitos de empaque. Estos deben cumplir con las siguientes recomendaciones generales y básicas. En primer lugar, el producto debe estar colocado apropiadamente dentro del contenedor para evitar que se mueva o roce con otros productos. Esto sin duda es una función básica de los envases. Por otro lado, el tamaño y tipo de tarima debe ser el más adecuado, por lo que las dimensiones que más se utilizan a nivel internacional son las de tarimas de 1 metro por 1,20 y por 14 centímetros de alto. También se aconseja tratar las superficies ferrosas con
un anticorrosivo a fin de que el producto llegue al punto de destino sin corrosión, sin herrumbes y que esté en óptimas condiciones. Otro aspecto que debemos cuidar es de que los orificios de drenaje deben de estar ubicados en el área de piso o deslizamiento en grandes contenedores, cajas o embalajes. Sin duda, también estos aspectos que estamos mencionando ahorita tienen que ver con lo que comentamos hace un par de programas respecto al envase y embalaje para exportación. Entonces, vean cómo esta industria de envase es mucho más dinámica, pero también es mucho más multidisciplinaria y se tiene que hacer un análisis integral del diseño de envase y embalaje. Y ahorita lo estamos analizando desde el punto de vista del cumplimiento del marco legal. Pero, por ejemplo, en el caso de los envases y embalajes para exportación o para distribución, pues se nos dice también que no es recomendable llenar cada contenedor para ahorrar un poco y esto está dentro de lo que son los requisitos de empaque. También nos dicen como recomendación en los requisitos de empaque que las marcas en las cajas deben ser mínimas, ¿sí? Así de que deberán ir por lo menos en 3 costados del contenedor, pero con una información precisa que vamos a ver más adelante cuando hablemos del etiquetado. Y finalmente, otra recomendación dentro de los requisitos de empaque es de que toda señal de advertencia deberá ir en el idioma del país de origen y en el idioma del país de destino, así como utilizar los símbolos internacionales para el manejo de mercancías. Estos los mencionaremos un poquito más adelante. Y bueno, pues otras barreras no arancelarias que son utilizadas como medida de protección en los mercados, además de los requisitos de empaque, por ejemplo, vienen los requisitos de etiquetado, que tienen como finalidad que los productos que se comercialicen contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor. Por lo que es muy importante tener cuidado al momento de imprimir los envases, imprimir los embalajes. Antes de realizar algún gasto en el etiquetado, se debe conocer la regulación específica que el mercado de destino establece al producto que se va a comercializar. Por eso es recomendable solicitar la opinión y aprobación de la etiqueta del producto directamente con las entidades normativas que establecen estas regulaciones en el país importador. Por eso es bien importante tener un conocimiento integral, ¿verdad? Además del etiquetado, además del cumplimiento del marco legal, pues conocimiento de logística, como ya lo hemos mencionado en otros programas. Otro requisito o más bien otra barrera no arancelaria de las que estamos comentando tiene que ver con los requisitos de toxicidad, es decir, que se aplica a los productos en cuya elaboración se incorporen insumos peligrosos o dañinos a la salud humana, por lo que cada país elabora listas donde se especifica qué insumos se consideran tóxicos y en qué productos debe aplicarse dicha normatividad. E incluso los envases de estos productos requieren de un manejo especial, un manejo particular. Lo mismo que el etiquetado. Su etiquetado es muy particular, muy específico. Otro requisito no arancelario tiene que ver con las normas de calidad. Actualmente existen normas de calidad para la exportación adoptadas por un número cada vez mayor de países. Y entre las más importantes destacan la serie denominada como ISO 9000, que certifica el proceso y procedimientos establecidos para lograr la calidad de los productos de una empresa. La ISO 9000 con sus diferentes variables. Y, por ejemplo, en el campo del tema ambiental,
se trabaja con la serie de las normas ISO 14000. Entonces, esto en ocasiones puede convertirse también en una medida o una barrera no arancelaria, el cumplimiento de las normas ISO tanto 14000 como ISO 9000. Otra regulación no arancelaria y que tiene que ver con la distribución de productos y sus envases es la que se refiere a las regulaciones ecológicas, que comprende las regulaciones relativas a la protección del medio ambiente. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en la Unión Europea, ¿verdad? Actualmente destaca la Directiva 2004-12 relativa a los envases y residuos de envases. Entonces, sin duda, en el caso de aspectos ambientales, pues tenemos que considerarlo porque si bien la Unión Europea tomó la batuta desde hace ya muchos años, pues el tema de sustentabilidad, el tema de economía circular, el tema de manejo de residuos de envases, pues ya es prácticamente un tema global. Se tiene que cumplir, ¿verdad? Para poder comercializar los productos. Entonces, amigos del mundo del envase, como se puede observar, si se cumple correctamente con el marco legal relacionado a los envases y embalajes, sin duda esto va a facilitar el proceso de comercialización de productos a nivel global. Entonces, esto es una oportunidad muy importante, el entender el, la conceptualización del marco legal aplicada a los diferentes materiales de envase. Y bueno, pues sin duda esto nos va a llevar precisamente a poner una mayor atención a los requisitos que en esta ocasión dentro del marco legal pues estaremos hablando de las normas de etiquetado de los diferentes productos. Así que amigos del mundo del envase, acompáñenme a hacer una pausa comercial y regresamos precisamente a platicar acerca de todo lo que tiene que ver con la normalización. Regresamos. El mundo del envase. Estamos de regreso, amigos del mundo del envase, y estamos platicando acerca de la importancia del marco legal de los envases y embalajes. Y bueno, pues sin duda uno de los aspectos importantes dentro de este tema tiene que ver con la normalización. Por eso es muy importante dejar en claro qué es el proceso de normalización en nuestro país y a nivel global para poder comercializar productos que están contenidos en un envase y que se distribuyen en un embalaje. Comencemos platicando un poco acerca de los antecedentes de la normalización, porque desde los inicios del comercio, una preocupación que los consumidores han tenido es la de adquirir artículos de primera calidad que realmente valgan la pena, ¿verdad? Que realmente valga la pena lo que se pagó por ellos. Por ejemplo, ya en la antigüedad se mezclaba el trigo con la arena, se diluía el vino y la leche y se adulteraba el aceite, lo que propició que incluso desde entonces se tomaran medidas para el control de los productos y sus envases. Por ejemplo, tal es el caso de las marcas de llenado, cuya invención data de muchos siglos atrás. Y esto pues conlleva precisamente a atender una situación fundamental en la comercialización de productos, que es la seguridad. Y bueno, pues como en su momento lo platicamos, actualmente existen diferentes elementos que permiten mantener la seguridad o de alguna manera garantizar la seguridad de los productos para evitar lo que mencionamos ahora, ¿no? Esa adulteración, esa falsificación o lo que se conoce también como piratería de productos. Entonces, parte de la normalización es precisamente para llevar a cabo un comercio justo. Entonces, continuando con los antecedentes de la normalización, pues tenemos que en un principio las medidas modelo fueron tomadas del propio cuerpo humano. De ahí las expresiones de pulgada, pie, brazada
etcétera. También en la antigüedad bíblica usaban medidas como la vara, el paso, tiro de piedra, etcétera. Y por ejemplo, para 1793 se logra que todas las piezas de un arma puedan ser reemplazadas por otras de repuesto, lo cual implicaba una facilidad en la compostura, ¿verdad? O en el mantenimiento de las armas. Estamos hablando de 1793, esto todavía es previo a la revolución industrial, a la primera revolución industrial. En 1841 se creó una solución para igualar y reglamentar la forma y la medida del hilo de los tornillos, tuercas y pernos, mismas que aún perduran. En 1846 se unificó la separación entre los rieles paralelos de los ferrocarriles, los enganches de los vagones y los sistemas de freno. Entonces vean cómo se empieza a analizar la manera en la cual eh, se encuentra una mayor eficiencia o se logra una mayor eficiencia estandarizando, ¿sí? Es decir, unificando. Ya para el año de 1901 se funda la British Standard Institution. Posteriormente, la Agencia Francesa de Normalización, la AFNOR, y la DIN en Alemania. Y en 1926 se funda la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización, para que en 1946 esta sea continuada, ¿verdad? Pero ya con el nombre de la Organización Internacional de Normalización, la ISO, ¿verdad? Con sede en Ginebra, Suiza. Actualmente, el Sistema Internacional de Unidades de Medida, derivado del sistema métrico decimal, fija el conjunto de unidades de medida científicas concebidas y coordinadas técnicamente, por lo que las normas y recomendaciones que se garantizan al establecer requisitos iguales para productos iguales manufacturados en diversas partes del mundo y para que los mercados se amplíen a todos los países, facilitándose el intercambio comercial de productos en beneficio de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues de que la visión que se tenía desde aquel entonces viene a consolidarse actualmente, en el que, en resumen, podemos hablar de requisitos iguales para productos iguales con la finalidad de que se puedan comercializar en cualquier parte del mundo. Entonces, si aterrizamos esto un poco más a lo que es la definición de norma, vamos a tener que una norma es una especificación técnica u otro documento disponible para el público elaborado con la cooperación, consenso o aprobación general de todos los intereses afectados por él, basados en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia dirigidas hacia la promoción de los beneficios comunitarios óptimos y aprobados por un cuerpo reconocido, ya sea a nivel nacional, regional e internacional. Entonces, precisamente la normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público en materia de salud, de medio ambiente en general, seguridad al consumidor, información comercial y prácticas de comercio, industria y trabajo. Entonces, dentro de estos procesos de normalización, pues destaca precisamente el de información comercial, que es el tema que estamos tratando el día de hoy aquí en el programa, a reserva de que también se menciona temas de salud, medio ambiente, seguridad y prácticas de comercio. Entonces, precisamente para poder establecer requisitos iguales para productos iguales, con la finalidad de que se puedan vender esos productos a nivel mundial,
A través de la normalización se establece la terminología, la clasificación, las directrices, especificaciones, atributos, características, métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio. Entonces, los objetivos de la normalización son principalmente simplificación, comunicación, economía, protección a los intereses de los consumidores y algo muy importante cuando estamos hablando de la comercialización y el e-commerce, la eliminación de barreras comerciales. Entonces, todo este proceso se lleva a cabo mediante la elaboración, expedición y difusión de normas tanto a nivel nacional como las normas internacionales. Entonces, ¿qué ventajas ofrecen las normas, por ejemplo, a los fabricantes? Pues de que reducen la variedad y tipo de productos, ¿sí? Hay estandarización. Disminuyen los stocks y los costos de producción, mejoran la gestión y el diseño, además de que contribuyen a la eliminación de barreras técnicas al comercio y ayudan a que la comercialización de los productos sea más fácil, agilizando el procesamiento de los pedidos. Y por otro lado, la ventaja que ofrece las normas a los usuarios o consumidores es de que se fijan los niveles de calidad y o seguridad de los productos que se adquieren, facilitan la comparación entre productos semejantes, agilizan las compras y los pedidos e informan sobre el etiquetado y el embalaje. Entonces, por esto es muy importante tener estos antecedentes de normalización dentro del marco legal de los envases y embalajes. Y bueno, pues en México el proceso de normalización se lleva a cabo mediante la elaboración, expedición y difusión a nivel nacional de las normas que pueden ser, por ejemplo, de dos tipos principalmente, ¿no? Que son las más utilizadas. Podemos hablar de un tercer tipo de normas. Si las mencionamos, son normas oficiales mexicanas o normas de referencia. Pero nosotros, para efectos precisamente del marco legal de envases y embalajes, nos vamos a enfocar en dos: normas oficiales mexicanas, que son de cumplimiento obligatorio, expedidas por las dependencias normalizadoras a través de sus respectivos comités consultivos nacionales de normalización y de conformidad con las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y el otro tipo de normas al cual vamos a hacer referencia, vamos a mencionar, son las normas mexicanas, que son de cumplimiento voluntario y establecen los requisitos mínimos de calidad para los productos, procesos y servicios. ¿Sí? Entonces son estas dos normas, tanto las oficiales mexicanas de cumplimiento obligatorio como las de normas mexicanas que son de cumplimiento voluntario, en las cuales vamos a hacer referencia a los envases y embalajes. Entonces, además, para la elaboración de las normas nacionales, se consultan las normas o lineamientos internacionales o normas extranjeras. Entonces, una norma o un lineamiento internacional, ¿verdad? Hace referencia al documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional. Y por su parte, la norma extranjera es la norma que emite un organismo o dependencia de normalización público-privado reconocido oficialmente por un país. ¿Sí? Por ejemplo, las normas ISO son normas o lineamientos internacionales. Las normas que se emiten a través de la AFNOR en Francia, a través de la DIN en Alemania, son normas extranjeras, son normas propias de cada uno de esos países.
Y si nos vamos enfocando precisamente a las normas para envases y embalajes, ¿verdad? Pues la gran mayoría son normas que se tienen que actualizar, se tienen que depurar. ¿Por qué? Bueno, pues porque existen varias normas de envase y embalaje que caen dentro del rubro de normas mexicanas y que tienen ya una publicación o fueron publicadas hace muchísimos años, por lo cual pues tiene que depurarse toda esta cantidad de normas que existen relacionadas a los envases y embalajes. Por ejemplo, podemos hablar de normas que se enfocan a los métodos de prueba para determinar la calidad de los materiales, ya sea resistencia a la compresión, al impacto lateral, a la caída libre, choque térmico, a la presión vertical, a la vibración, rasgados, etcétera. O por ejemplo, si hablamos ya en particular de los diferentes materiales, perdón, existen normas enfocadas, por ejemplo, a los embalajes de madera, de vidrio, de cartón, tapas de plástico, metales, envases metálicos y ya en una menor cantidad, normas que hacen referencia a contenedores, a tapas, a flejes. Entonces, algunos de estos documentos, algunas de estas normas, pues tienen que ser actualizadas o tienen que ser ya depuradas. Por ejemplo, podemos mencionar algunos casos de normas mexicanas de envase y embalaje, eh, que puede ser la norma mexicana que es NMX doble de envase y embalaje, ¿sí? NMX doble 039, que hace referencia a la determinación de la resistencia a la compresión de los embalajes de cartón. También podemos encontrar la norma mexicana NMX 056 de envase y embalaje, que establece las dimensiones que pueden, o más bien que deben cumplir las tarimas de madera de 4 entradas y de doble piso utilizadas en el manejo, almacenamiento y transporte de carga. Estas dimensiones se basan en un área o en un módulo básico de 600 por 400 milímetros que representa la medida estándar de 1 metro por 1,20. Entonces, esto es la norma de envase y embalaje 056. Hay otra norma mexicana que es la 059, que hace referencia a los símbolos para el manejo, transporte y almacenamiento. Esta norma establece los símbolos que representan instrucciones de manejo, transporte, almacenaje y que son aplicables a los envases y embalajes que contengan productos en general. Son los símbolos o los iconos que vemos de una copita, que vemos de no rodar, que vemos de este lado hacia arriba, etcétera. Entonces, esta es la norma 059. Otra norma de envase y embalaje puede ser la norma mexicana 111, que establece las especificaciones dimensionales y de carga que deben cumplir los contenedores de transporte aéreo. Entonces, también los sistemas de transporte están normalizados, tanto las cajas de los trailers, ¿verdad? Los contenedores para autotransporte y en este caso los contenedores aéreos están normalizados para que puedan ser utilizados en cada uno de estos sistemas de transporte. Entonces, aquí nos damos cuenta precisamente que los envases y embalajes deben de estar inmersos y cumplir este marco legal. Por eso es fundamental. Y además de las normas mexicanas de envase y embalaje, existen normas oficiales mexicanas, es decir, normas de carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio relacionadas con el envase y embalaje, como pueden ser la norma 030, que es NOM, ¿verdad? Norma oficial mexicana, norma de carácter obligatorio, NOM 030, declaración comercial en la etiqueta, que hace referencia precisamente a lo que es las leyendas de contenido neto y el número del contenido neto, si estamos hablando de
50 gramos, 50 mililitros, 2 kilos, etcétera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Está también la norma 050, norma oficial mexicana 050, información comercial para el etiquetado general de los productos. Norma 051, que también ya la hemos mencionado y la hemos analizado en otros programas, que son precisamente las que se relacionan, la norma que se relaciona a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. O en su caso, la norma oficial mexicana 003 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hace referencia a las características de las etiquetas de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Y por otra parte, también está la norma oficial mexicana 144, publicada por la Semarnat, que ya mencionamos hace un par de programas, y que hace referencia a las especificaciones técnicas de la medida fitosanitaria, es decir, el tratamiento y el uso de la marca acreditada a los envases y embalajes de madera, ¿verdad? Que se utilizan en el comercio internacional. Entonces, podemos encontrar una gran variedad de normas oficiales mexicanas que se relacionan con los envases, con sus etiquetas y con los productos que son transportados en dichos envases. Entonces, esto con la finalidad de cumplir esas funciones que mencionábamos al inicio de la transmisión. Esas funciones de informar principalmente, informar al consumidor, garantizarle que el producto que está utilizando está en óptimas condiciones y sobre todo cuidando la salud humana, animal y vegetal. Ese es prácticamente el principio del marco legal de los envases y embalajes y que nos va a permitir precisamente estar dentro de este marco legal para no tener problemas en la comercialización de los productos. Entonces vean ustedes la importancia que tiene el que nuestros envases, nuestros embalajes, las etiquetas cumplan perfectamente con las normas mexicanas que son de carácter voluntario y más aún con las normas oficiales mexicanas que son de cumplimiento obligatorio. Pues bien, amigos del mundo del envase, vamos a hacer otra pausa comercial y al regresar estaremos platicando acerca del marco legal para el etiquetado de productos. No se vayan, que regresamos enseguida. El mundo del envase. Estamos de regreso, amigos del mundo del envase, y vamos a platicar un poco acerca de lo que son las diferentes leyes relacionadas con los envases y embalajes en nuestro país, así como ya lo vimos en el caso de la normalización, ¿verdad? Pues sin duda, el marco legal de nuestro país está desarrollado de manera tal que nos permite tener eh, un cumplimiento, un cumplimiento dentro de lo que es la comercialización de productos, basándonos precisamente en cómo está la composición de las diferentes leyes, reglamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues la máxima autoridad en términos legales en nuestro país es la Constitución Política y arriba de esto están los tratados de libre comercio. Entonces, si partimos que los tratados de libre comercio van marcando directrices, que la Constitución Política es la carta magna desde el punto de vista legal en nuestro país, pues de la Constitución, ¿verdad? Surgen las leyes, de las leyes los reglamentos y de los reglamentos las normas. Por eso es importante poner mucha atención qué leyes se están modificando, cuáles son sus reglamentos de operación y qué normas se publican para dar cumplimiento a este marco legal. Por ejemplo, si hablamos de leyes en las cuales esté inmersa una actividad
relacionada a los envases y embalajes, podemos encontrar pues la Ley de Comercio Exterior, que hace referencia a lo que mencionamos en el primer bloque, los requisitos de empaque. Si hablamos de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es algo muy importante porque nos hace referencia precisamente al registro, a la protección de marcas, al registro de patentes, ¿verdad? Al registro y protección de diseños tridimensionales, al registro de los logotipos, de los diseños, de los envases. Entonces, esta ley es muy importante para poder entender cómo proteger nuestros desarrollos, nuestros diseños a través de la ley de la propiedad industrial. La ley federal de sanidad vegetal, ¿verdad? Hace referencia precisamente a los embalajes de madera. Y qué hablar de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cuando hablamos de temas de impacto ambiental. También podemos ver una relación muy, muy estrecha entre la Ley General de Salud y los envases, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿De dónde surge todo esto del etiquetado? Pues precisamente de la Ley General de Salud. Hay otra ley que es la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta establece precisamente que el consumidor debe de recibir la cantidad de producto por la que está pagando, ¿sí? Y aquí nosotros nos damos cuenta precisamente que hay mucha relación entre las diferentes leyes o entre los diferentes reglamentos dentro de la industria de envase y embalaje. Entonces, si nos enfocamos en particular a la Ley General de Salud, ¿verdad? En su artículo 210 nos establece que los productos que se vendan empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, estas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes. Entonces, el origen del etiquetado de los productos es la Ley General de Salud en su artículo 210. De ahí se está dando la orden o la indicación de que deben de publicarse normas que van a estar en contacto con el ser humano. En el artículo 212 nos dice que las etiquetas o contraetiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán incluir datos de valor nutricional y tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población. Entonces, aquí vemos cómo se va gestando precisamente todo el tema del etiquetado de alimentos y bebidas. En el artículo 213 nos dice que los envases y embalajes de los productos a que se refieren en esta ley deberán ajustarse a las especificaciones que establezcan las disposiciones aplicables. Y de ahí hacia adelante, la Ley General de Salud establece que los diferentes productos que van a estar en contacto con el ser humano, los animales o los vegetales deben de estar debidamente etiquetados. Por ejemplo, si mencionamos el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, tenemos que en el artículo 216 de la Ley General de Salud, la Secretaría establece que la Secretaría de Salud, con base en la composición de los alimentos y bebidas, determinará los productos a los que puedan atribuírseles propiedades nutritivas particulares, incluyendo los que se destinen a regímenes especiales de alimentación. Cuando la misma Secretaría les reconozca propiedades terapéuticas, se considerarán como medicamentos. Ahora bien, los alimentos o bebidas que se pretendan expender o suministrar al público en presentaciones que sugieran al consumidor que se trate de productos o sustancias con características
o propiedades terapéuticas, deberán en las etiquetas de los empaques o envases incluir la siguiente leyenda: este producto no es un medicamento, escrito con letra fácilmente legible y en colores contrastantes. Y bueno, pues para esto, la Ley General de Salud establece, ¿verdad?, en su artículo 210, que todos los productos que se hacen, que se mencionan aquí, deben de cumplir con normas de etiquetado, y de ahí surge precisamente la norma 051, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, así como la información comercial y sanitaria. Entonces, vean cómo es importante tener conocimiento de este marco legal, y de aquí se desprende todo lo que hemos venido platicando respecto a las actualizaciones de esta norma, cuando en su momento eran las pilas nutrimentales, ahora son los octágonos nutrimentales, y bueno, pues todos estos cambios que están establecidos en la Ley General de Salud. Por ejemplo, otro producto, bebidas alcohólicas. En el artículo 218 de la Ley General de Salud, nos dice que toda bebida alcohólica deberá ostentar en los envases la leyenda: el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal. La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, así como las disposiciones para su aplicación y utilización. Y con base en el artículo 210 nuevamente, para el caso de las bebidas alcohólicas, se publica la norma 142 de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, con sus siglas SCFI, por la otrora Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por eso tiene esas siglas, que hace referencia esta norma 142 a las bebidas alcohólicas en cuanto a especificaciones sanitarias, etiquetado sanitario y comercial. Otro producto diferente, pero que se aplica o es aplicado por el ser humano, es utilizado por el ser humano, son los productos de perfumería y belleza. Entonces, en el artículo 272 de la Ley General de Salud, nos establece que en las etiquetas de los envases y empaques en los que se presenten los productos a que se refiere este capítulo, es decir, los productos de perfumería y belleza, además de lo establecido en el artículo 210, en lo conducente figurarán las leyendas que determinen las disposiciones aplicables. Y para esto está la norma 141, ¿verdad? Norma oficial mexicana 141 de Secretaría de Salud y Secretaría de Economía, etiquetado para productos cosméticos preenvasados, etiquetado sanitario y comercial. Para el caso de los productos de aseo, esto está establecido en el artículo 274 de la Ley General de Salud, en el que establece que las etiquetas de los envases y empaques en los que se presenten los productos de aseo, además de lo establecido en el artículo 210, en lo conducente figurarán las leyendas que determinen las disposiciones aplicables. Entonces, el artículo 210 nos dice que hay que desarrollar y publicar una norma para estos productos, y es la norma 189 de la Secretaría de Salud y Secretaría de Economía: productos y servicios etiquetado y envasado para productos de aseo y uso doméstico. Entonces, también tienen su propia norma de etiquetado. El artículo 281, ya para no hacer una lista más larga, ¿verdad? El artículo 281 de la Ley General de Salud hace referencia a los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas. El artículo 281 nos dice: las etiquetas de los envases de los plaguicidas, nutrientes vegetales
y sustancias tóxicas o peligrosas, en lo conducente deberán ostentar en español claramente la leyenda sobre los peligros que implica el manejo del producto, su forma de uso, sus antídotos en caso de intoxicación y el manejo de los envases que los contengan o los hayan contenido, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con las normas que dicte la Secretaría de Salud. Y para esto se publica, con base en el artículo 210 de la Ley General de Salud, la norma oficial mexicana 046 de la Secretaría de Salud respecto a plaguicidas, productos para uso doméstico y su etiquetado. Y así nos podemos ir con una gran variedad de artículos, ¿verdad? Que van desde lo que son los alimentos, las bebidas, los medicamentos, es decir, todos los productos que van a estar en contacto directo con el consumidor. Y otra ley, ya para ir finalizando, que hace referencia precisamente al etiquetado de productos, es la Ley Federal de Protección al Consumidor, que en su artículo primero, en el apartado tercero, nos dice que son principios básicos en las relaciones de consumo, la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que estos representen. El artículo primero de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El artículo 11 nos dice que el consumidor que al adquirir un bien haya entregado una cantidad como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar en el momento de su devolución la suma íntegra que haya erogado por este concepto, lo que se utilizaba hace algunos años como el importe, sobre todo en productos, por ejemplo, como los refrescos, como las cervezas, donde se tenía que dejar una cantidad específica de dinero por el uso de los envases. Y bueno, pues el artículo 11 en aquel entonces, bueno, pues hacía referencia a esta práctica. Y el artículo 34 de esta Ley Federal de Protección al Consumidor nos establece que los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques, y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles, conforme al Sistema General de Unidades de Medida, sin perjuicio de que además se expresen en otro idioma u otro sistema de medida. Entonces, esto hace referencia precisamente a la protección al consumidor a través de el uso adecuado de las etiquetas. Y para esto, bueno, pues también la ley federal de protección al consumidor, pues vigila la implementación de estas normas de manera adecuada. Tiene la observancia, así se le llama la observancia o la vigilancia de la norma. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque según la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, pues nos dice que las normas de información comercial tienen por objetivo que en los productos se den a conocer a los consumidores las características, naturaleza, cantidades, advertencias y en general los elementos que le permitan mejores decisiones y les garantice su uso, goce y disfrute. Y bueno, pues si nosotros consultamos en la Secretaría de Economía las diferentes normas, pues nos vamos a dar cuenta de que hay una cantidad importante de normas de etiquetado, las cuales los vamos a ver precisamente en un siguiente programa. Así que, amigos del mundo del envase, espero que este capítulo referente, este programa referente
a el marco legal de los envases y embalajes les haya dejado precisamente esta información de valor para el etiquetado de sus productos. Y espero, ¿verdad?, que podamos atenderles en cualquier aspecto relacionado precisamente al cumplimiento de marco legal a través de los diferentes cursos, capacitaciones e información que publica la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Yo soy Iram Cruz Cortés, les agradezco su tiempo, espero que realmente haya sido de valor esta información y nos vemos en un siguiente programa. Hasta entonces. El mundo del envase.